Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por tu sintonía, gracias por estar siempre ahí, gracias por recibirnos siempre en tus hogares. De verdad que es una tremenda bendición que Punto y Coma puede entrar y traerte todos los temas de actualidad que tenemos, traerte los testimonios y todo lo que te hemos traído a lo largo ya de estos 5 años. Así que estamos súper contentos, súper agradecidos. Ahora mismo está saliendo en el cintillo del televisor nuestro número telefónico. Llámanos, queremos saber de ti. Si por alguna razón está ocupado, porque a veces entran muchas llamadas, déjanos tu nombre bien claro y tu número de teléfono y a la brevedad posible vamos a llamarte, vamos a regresar tu llamada para agradecerte y poder también compartir un poco del propósito de tu llamada. Y está saliendo también nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com. Así que muchas gracias. Muy bien, el día de hoy tengo un amigo de casa, un amigo de familia, Mariano González Solís, que viene a visitarnos al estudio de Punto y Coma. Y para mí, como siempre, es un placer, un honor tenerlo por acá para hacer un análisis de Venezuela. Así que si tú eres venezolano o eres latino como nosotros, ¿verdad? No cambies el canal de tu televisor, porque vamos a hacer un análisis completo de toda la situación que está ocurriendo en Venezuela. Mariano, saludos, gracias por estar acá. Gracias, Marco, por la oportunidad ya de 5 años, como tú has dicho. Así es. Gracias por compartir. Dale un saludo ahí a esa cámara, a los televidentes, por favor, Mariano. Bueno, seguro más de uno se ha recordado de mí desde estos últimos 5 años. Como te dije, me has dado la oportunidad y bueno, claro, saludos sí, a todo este bello público, ¿no? Siempre te sigue en Punto y Coma. Mariano González Solís es productor del programa En Acción 97.9, 810 en AM, a ver si lo estoy diciendo bien, 97.9 en FM y en digital 103.H3. Sí, bueno, de 4 a 6 de la tarde. De lunes a viernes, correcto. De lunes a viernes. Hay más, pero no, esto para otro programa. ¿Pero y los sábados? Los sábados también. Y en la noche también. Bueno, wow, y la aplicación de iHeartRadio. No, olvídate, los podcasts, etcétera. No, bueno, es para rato. Cuéntale al televidente cómo va ese proyecto, porque pues muchísima gente hoy en día te escucha. Y aparte de eso, Mariano, la cobertura que tiene estas emisoras son increíbles. Sí. Es el programa hispano número 1 ahorita acá en la ciudad de Orlando. Sí, la emisora, sí, así lo dicen las encuestas, sí, las mediciones de Nielsen. Ya. Nos colocaron como número 1 y yo creo que las emisoras generales, considerando las FM inclusive, estaremos en poco momento, yo creo que el segundo lugar en general. Wow. ¿Cómo va eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que primero, más o menos hay en este momento? Creo que tengo una oportunidad muy grande, sí, en el sentido de que estoy con el grupo de emisoras más importante de los Estados Unidos, iHeartRadio. Así es. Que es muy conocido, sobre todo en la parte de la juventud, pero los principales comentaristas y analistas de política de Estados Unidos están allí. Claro. Desde Glenn Beck, está Sean Hannity, está Rush Limbaugh, Laura Ingraham, todas esas grandes personalidades de la política como analistas están todos allí en ese circuito. ¿Tu mejor momento como analista? Bueno, estoy empezando en cero porque como me dijeron ellos mismos, bienvenido a las grandes ligas. Wow. Entonces es un trabajo fuerte, hay planes muy ambiciosos y ojalá Dios quiera nos permita que nos abra esas puertas para que esos planes se hagan una realidad. Sí, no, de verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que estás haciendo y yo por lo menos opino que es tu mejor momento y que vienen muchos mejores momentos al futuro, ¿verdad? Bueno, y tú como pocos, porque tú sabes mi trayectoria. Sí, desde hace muchos años. Desde mis inicios. Claro, y la has visto cómo ha ido creciendo, evolucionando en este aspecto, ¿no? Es que te has preparado, Mariano, te has preparado para este tiempo. Sí. Y te sigues preparando para lo que viene en el futuro. Sí, porque yo sé que ha sido un reto fuerte para ti y bien demandante, ¿verdad? Pues, pero tú lo aceptaste el reto y te metiste, como se dice, a la ola de los gigantes. Sí. Y ahora estás siendo posicionado poco a poco en el lugar que Dios quiere que tú estés. Es así, acabas de decir lo clave, Dios quiere, porque yo esto lo veo como una misión. Sí. Más que una proyección personal, una ambición, lo veo como una misión. Qué bueno que lo veas así. Muy bien, Mariano, vamos a hablar un poquito de Venezuela.
Bueno, no un poquito, vamos a dedicarle el programa a Venezuela, porque hay mucho que hablar, Mariano. Mariano, la primera pregunta que yo te quiero hacer, y quizás sea la pregunta más difícil, ¿verdad? ¿Cómo crees tú, cómo cree Mariano González Solís que se puede resolver el problema de Venezuela ya? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo ya? Porque lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos, y tú eres venezolano, dicho sea de paso, o sea que te lo pregunto como venezolano, ¿verdad? Y te lo pregunto también como analista, ¿verdad? Como un hombre de análisis de política a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces tienes una visión, un enfoque quizás más preparado que cualquier otro, ¿verdad? De tu análisis, más profesional, por decirlo así. ¿Cuál es la solución para este tiempo? ¿Qué es lo que debe hacer? Porque el mundo entero, yo veo, Mariano, que está dejando caer a Venezuela. Lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sangre de esos jóvenes, la gente muriéndose por alimentos, ¿verdad? La gente muriéndose por diferentes razones, por abuso, por extorsión, ¿verdad? Porque esta gente lo que hace es subyugar, extorsionar a su propia gente. ¿Cuál es la solución, Mariano? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el plan? Si el presidente Trump te llamara y te preguntara, Mariano, ¿qué me aconsejas hacer? ¿Qué le dirías tú? He tenido la oportunidad de hablar con gente directamente a la Casa Blanca, incluyendo en entrevistas, incluyendo aquellos que representan el Comité de Relaciones Exteriores del gobierno de Estados Unidos, y también otros que están directamente como advisor del presidente Donald Trump. Definitivamente lo que estamos viendo es un proceso de presión internacional diplomática. Anteriormente a todo este proceso, siempre el pueblo venezolano estaba como solo ante lo que yo considero una invasión del ejército cubano por parte, claro, de La Habana, de Castro, etc. Y en aquel momento Venezuela siempre, el pueblo tenía que defenderse ante esa situación. Una situación que no puedes resolver por un proceso electoral porque está sumamente viciado. Si otro país tiene a Venezuela tomado como colonia, ¿cómo se va a pretender que a través de unas elecciones vamos a salir de esa situación? Es más complicado. Entonces, yo siempre planteé que para que Venezuela fuera otra vez libre, tendría que venir ayuda internacional. Y creo que estamos comenzando ese proceso. Quizás los primeros pasos fueron la OEA, después desembocó en el Grupo de Lima, que ha sido bien importante. Me explicaron puntos allí que no sabían, de Washington, y ahí una oportunidad muy grande. Después, si quieres, te abordo ese punto. Sí, cómo no. Y, por supuesto, se ha unido la Unión Europea y otros organismos multilaterales. Es decir, y se están empezando ya a sentir los primeros efectos de las medidas aquellas que el presidente de Estados Unidos, cuando reconoce a Juan Guaidó, aquel 23 de febrero, así es. Me recuerdo la hora y todo, 12:45 del mediodía, porque fue un día histórico, dicho sea de paso. Histórico, y yo estaba en ese momento en un programa de radio, en iHeartRadio, explicando lo que estaba pasando, y observamos históricamente ese juramento de Juan Guaidó como presidente encargado frente al pueblo, como lo establece la Constitución de Venezuela. El mundo entero lo vio y se quedó impresionado. Impresionado. Yo fui uno de los que me quedé impactado. No pasaron 15 minutos y el presidente de Estados Unidos inmediatamente reconoce. Inmediatamente. Fue el primer mandatario. Y estamos hablando de la primera potencia mundial. A partir de allí, por supuesto, vino una reacción en cadena: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Canadá, países europeos, Francia, etc. Y yo creo que eso dio a entender al venezolano, ahora sí, de alguna forma vamos a confrontar a esa dictadura. Yo creo que la dictadura, tomando palabras de Elio Brands, que es el encargado nombrado por el presidente Donald Trump para la situación de Venezuela, que a su vez él ha sido el estratega tanto en Panamá como en Irak. Él ha dicho, tiene mucha experiencia. Mucha experiencia. Fue mandado a llamar inclusive Donald Trump, porque ese es otro punto. Mucha gente a lo mejor no ha percibido por qué Estados Unidos ahora es que está de alguna forma respondiendo ante esa situación caótica y fallida de Venezuela. Inexplicablemente, Marco, se ha alineado todo. Se ha alineado. Es decir, desde el presidente de Estados Unidos sale el antiguo secretario de Estado, Tillerson, que sentía como que alguna simpatía hacia los movimientos de izquierda en Latinoamérica. Sale Shannon, también, que era el secretario para Asuntos
del hemisferio occidental, del gobierno de Estados Unidos, que se reunió en varias ocasiones con Diosdado Cabello en Haití. Todos esos grupos salen de la administración Trump y entran personas que están definitivamente a favor de la causa de una Cuba libre y a favor de una liberación en Venezuela, y más aún, ahora el discurso de Donald Trump es: queremos tener el primer hemisferio libre del mundo. Eso yo creo que puede quedar para la historia si el mandatario estadounidense lo logra hacer. Se han alineado todos esos factores, inclusive, bueno, multilateralmente hablando. La OEA, por ejemplo, Almagro ha tomado una postura, yo sorprendido, porque si vamos a Almagro unos años atrás, sentía simpatía por la izquierda latinoamericana. Mucha simpatía. Mucha simpatía. Y ahora ha cambiado. Ha cambiado. Él ha entendido la que época ya de Chávez. Exacto. Él ha entendido que ya no se trata de doctrina, se trata de derechos humanos. Se trata de gente que cruzó la línea de mengua. Si tú allí tienes que olvidarte de izquierda, derecha. Nosotros tenemos que ver por la salud, por la seguridad de los pueblos. Y el impacto que ha tenido en la región ha sido impresionante, pero impresionantemente negativo. Pero a su vez ha salido a la luz pública lo mejor de los países latinoamericanos. ¿Sabes que siempre decían que los países latinoamericanos tenemos el mismo idioma, culturas, historia, muchas similitudes? Pero en el fondo parece que cada uno mueve con sus intereses. Y creo que la crisis de Venezuela nos ha unido alrededor de querer confrontarnos de una forma que a la final seamos una sola nación, un solo hemisferio, un subcontinente, en este caso con el grupo de Lima y otras naciones. Entonces, creo que todos los aspectos no se habían dado anteriormente en Venezuela. Ahora hay una oportunidad muy seria. Es el mejor momento de la oposición. Sí. No podemos decir mañana sale el usurpador, usando palabras de Juan Guaidó con respecto a Maduro. No podemos decir sale mañana. ¿Por qué? Porque es un proceso de 20 años. Es un proceso donde cual está involucrado Irán, está involucrado Hezbollah, está involucrado el Estado palestino, los carteles de la droga, los grupos guerrilleros. Es decir, es un complejo. Entendiendo eso, que es un narcoestado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo 100%. Ok, las pausas que hay en silencio. El mundo libre se pregunta, dice, wow, pero ¿qué está sucediendo? ¿Hasta qué punto se va a esperar? ¿Cuánta gente más tiene que morir? ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, entendiendo ese escenario, ¿se está negociando impunidad? Sí. Estados Unidos, la primera propuesta, inclusive viene también de la Asamblea Nacional, cuando crea la ley de amnistía. Para todos aquellos militares y funcionarios del gobierno de Maduro que apoyen el gobierno de transición. Se les perdonaría los casos, pero no aquellos de crímenes contra la humanidad, para que se puedan integrar al proceso de salida de Nicolás Maduro. En varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el señor Mauricio Claver, que es uno de los estrategas principales de lo de Venezuela, él ha dicho, bueno, que se vayan a vivir, o John Bolton también lo dijo, el secretario de Seguridad Nacional, que se vayan a vivir Maduro a una playa, por ejemplo, él decía. Y él estaba haciendo referencia a España, porque España, según ha sacado varios comunicados el Departamento del Tesoro, allí tienen muchas inversiones la gente del chavismo, casas, familiares, mucho dinero que han robado del erario público venezolano. Y España ahora juega un papel muy importante para la liberación de Venezuela, en la cual debería, de alguna forma, el gobierno de Sánchez, el primer ministro español, darle la oportunidad a esos chavistas: está bien, vente a vivir a España y te dejamos tranquilo con tal que haya una negociación pacífica. Es decir, que necesitamos definitivamente de toda la colaboración. Claro que sí, pero ya lo ha dicho el gobierno español. ¿Eso no es un poco la experiencia de Colombia? Te voy a decir, el gobierno español ha dicho, está bien, te abro las puertas para que vengas, pero recuerda que tengo una fiscalía, que si tú tienes crímenes, esa fiscalía va a ir contra ti. Como el caso de Pinochet, por ejemplo, que ocurrió. Entonces, con el juez Garzón, eso puede ocurrir con los chavistas. Se puede ir a España, pero no hay garantías que la fiscalía española los persiga. Y además que la mayoría de esos grupos tienen también casos en la Corte de la Haya por delitos de lesa humanidad, que entre otras cosas la ayuda humanitaria también es un delito contra la humanidad. Que en este caso la quemaron ellos en la frontera colombo-venezolana. Mariano, hay varios delitos ahí. Muchos delitos. Desde el narcotráfico, por ejemplo. Narcotráfico, genocidio. O sea, Sí. si tuviéramos acá un abogado, creo que hay más de 20 títulos o 20 delitos tipificados en cada uno de estos, del usurpador y de toda su gente. Es correcto. Yo entiendo que
en el sentido común, mucha gente dirá, ¿tú no ¿cómo estás de vas acuerdo, a dejar ¿tú no una estás de gente acuerdo libre? en una acción militar? Yo creo que para mí sería la última opción, la última. La dejas opción. al último. Sí, porque yo se lo he dicho a muchas personas, está bien, una acción militar quizás sea... ¿A qué le teme un venezolano a la acción militar? No, es lo más interesante, Marco. El 90% del venezolano está pidiendo intervención militar ya. La Constitución venezolana, creo que es el artículo 187, lo establece, que Venezuela tanto puede participar interna o externamente Entonces, en operativos militares. Entonces, con mayor razón, si el artículo 187 de la Constitución de tu país da esa legalidad, ¿por qué no se llega a ese punto? Por eso digo, ¿cuál es el temor del pueblo venezolano, de las importantes personas venezolanas como tú, que cuando uno le pregunta la intervención militar, como que dan un paso al lado, como que hay un escollo, hay una, no sé, una actitud preventiva? Espérate un momentito, con calma, porque ¿cuál es o sea, cómo te imaginas tú ese escenario? Hablemos un poco de Panamá, la experiencia panameña. ¿Tienes tú temor de que corra más sangre de la que ha corrido? Sí, estoy seguro que sí. Panamá fue una acción. ¿No crees que los tiempos fueron semanas. diferentes? ¿Las acciones militares son diferentes? Claro, la tecnología ha cambiado también. Exacto. Y a lo mejor no sé si Venezuela está en una peor posición que Panamá en aquel momento, económicamente hablando. Pero también hay factores, hay grupos, agentes que operan dentro de Venezuela. Está la guerrilla colombiana. No hay duda que hay militares y esbirros cubanos del G2. También debe estar grupos pertenecientes a los carteles, Hezbollah. Es decir, no sé si a lo mejor de alguna forma se pudiera al final desembocar esto en una guerrilla. Quizás me siento impactado pienso en una Siria a veces. No sé si estos grupos de Maduro y todos sus esbirros a la final crearán un caos total ante verse perdido, porque son narcotraficantes. El narcotraficante no negocia en la mayoría de los casos. Ellos se quedan ahí establecidos en esa batalla final, hasta que se inmolan. Es lo que yo observo, por lo menos. Y a mí no me extrañaría que ese sería el pensamiento de esa misma Maduro. opinión no te da una legalidad a poder tomar una decisión de acción militar. Ahora, vamos a pensar en ese aspecto. Okay. Cuando te dije que tuve la oportunidad de entrevistar al director encargado de asuntos, del Comité de Asuntos Exteriores del Gobierno de Estados Unidos, él me dijo, yo estuve en la redacción del documento de Lima, del Grupo de Lima, el reciente. Esa declaración... Ese es el último. El último, que todos nos quedamos como impactados. ¿Qué pasó? Quemaron toda esta ayuda humanitaria, la destrozaron, mataron gente, cientos de heridos. Hasta los indios lo mataron, es gente inocente que entraba y salía de la frontera indios, porque vivía de eso. Sí. Y una frontera tan grande entre Colombia, Brasil... Entonces Estados Unidos decía sí o sí va a entrar la ayuda militar y quemaron los camiones. Sí. El mundo entero lo vio. Y nos quedamos todos como defraudados. Exacto. Como que la esperanza se volvió a ir Mariano, otra vez. fue una derrota. Bueno, pero volvió. Fue una derrota, fue una derrota. Bueno, si el chavismo lo vio de esa el forma. primer round lo ganó el chavismo. Sí, el chavismo lo vio así. Pero inmediatamente... Es que fue así, yo, por lo menos mi opinión, eso fue una derrota. Se pecó de inocencia. O sea, exponer a la gente que quería entrar. ¿Cuál era el plan B? Sí lo fallaron, hay que reconocerlo. Los chavistas salieron airosos en esta situación, que no les duró mucho. Yo sé que no les duró, pero ese primer round que Estados Unidos dijo sí o sí entra la ayuda humanitaria, lo perdieron. ¿Qué pasó en esa entrevista? ¿Qué pudiste...? Entonces, él me comenta, el señor Franco me comenta y me dice, yo estuve en la redacción de ese documento del Grupo de Lima y allí está establecido una intervención militar. Dada cuando se agoten todos los canales diplomáticos e internacionales, allí está establecido ese convenio. Ahí lo dice el documento. Ahí lo dice el documento. Lo dice. En la cual lo acompañarían varios países latinoamericanos. Estados Unidos no va a entrar solo, como el caso de Panamá. Que aquí mejor, entraría, no sé si con Colombia, entraría Tiene con... que ser Colombia, Brasil. Sí. Yo creo que por lo menos esos dos países deberían estar involucrados. Y probablemente Argentina. Probablemente. Que Argentina la he visto a través de Macri, como tiene una amistad el presidente Mauricio Macri con Donald Trump de hace muchísimos años. Sí, sí. Y vi que fue como el enviado de Estados Unidos a la India para que pidieran de una forma bloquear la compra de petróleo venezolano a Maduro, que fue recientemente, y la India ya decidió no comprar petróleo en Venezuela. No, ya tomó la decisión. Entonces probablemente Argentina se ve involucrado también en este proceso. Es parte de este escenario que uno observa. Es una estrategia. Pero está allí. Entonces vamos a los hechos históricos. Cuando Estados Unidos invade Panamá,
Estados Unidos agotó todos los canales diplomáticos, todo. La OEA, los países latinoamericanos, y había un gran bloqueo. No queremos intervención, no queremos Estados Unidos haciendo guerras en nuestro continente. Curiosamente, Marco, Venezuela lideraba esa posición para que Estados Unidos no invadiera en aquel momento. Y a la final Estados Unidos dijo... Irónico, ¿no? Irónico, ¿verdad? Estados Unidos dijo a la final, señores, yo agoté ya todos los canales y aquí no queda más nada. Y bueno, en poco tiempo invadieron Panamá y a los 15 días definitivamente se tomó posesión de Panamá. El caso venezolano yo creo que es un poco más complejo. Quizás en aquel momento Estados Unidos envió 25.000 tropas. Ahora a lo mejor va a tener que enviar mucho más. Aunque yo he escuchado al presidente estadounidense decir que con un pequeño grupo comando podría derrocar a Nicolás Maduro. También hay otro punto, es decir, yo no descarto que Maduro y todo su equipo estén tratando de negociar alguna salida. Pero probablemente el problema está en La Habana, en Cuba, y todos los grupos que están alrededor de ellos en narcotráfico, que no los dejan salir de esa situación. Hablemos de Cuba. ¿Qué tanta importancia tiene Cuba en Venezuela? Se dice que incluso la gente que cuida al presidente Maduro ya no es gente de su propio país, sino es gente cubana. También se habla de intervención de mucha gente rusa, de inteligencia, cubanos. ¿Qué tanta importancia, qué tanta injerencia tiene gente cubana en Venezuela? ¿Hasta qué punto? Voy a responder primero por la última, Rusia. Okay, que Rusia. Es interesante el movimiento de ajedrez que se ha dado. Okay. Rusia, Venezuela tiene una deuda de más de 10.000 millones de dólares atrasadas con Rusia, lo cual Maduro se había comprometido una y otra vez que le iba a colocar al día, pero fue un engaño. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Inclusive le otorgó a los rusos concesiones petroleras que no ha cumplido. Les tomó el dinero, toma campos de petróleo para que puedas explotarlo, etcétera, negociarlo. ¿Sí? 49%. Y no hay nada. Y no hay nada. No hay nada. Es que Maduro ha engañado a los rusos. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno de Estados Unidos le dijo a Vladimir Putin, vamos a hacer algo, olvídate un poco de Venezuela y yo a cambio te voy a comprar 3 millones de barriles de petróleo por día. ¿Ya? Es decir, a través de una negociación, prácticamente Rusia vocifera, se queja, habla, pero hasta allí, no va más de allá. Yo creo que ya Rusia en este sentido está anulado como un factor importante para Maduro. Claro, la vamos a seguir escuchando, que está en contra de una intervención, que no lo va a permitir. Bueno, le ofreció ayuda humanitaria y no lo ha cumplido. No lo ha cumplido. Hasta la vicepresidenta fue allá. Ni se atreve a tocar el oro de Venezuela en este momento. No. Él lo está enviando a Emiratos Árabes, a Turquía, etc. Ahora, el otro factor importante, China. China resulta que se ha conseguido un bloque latinoamericano que le ha dicho, espérate, tú no vas a influir en nuestro continente apoyando a un dictador, porque para nosotros aquí en Latinoamérica es muy fácil agarrar y colocarle a todos tus productos aranceles. Y recuerda, China, que tú te llevas toda la materia prima posible en Latinoamérica. Así es. Entonces, China como que también ha tomado una postura... Se calmó. Se calmó. Ahora queda Cuba, como tú me has dicho. Cuba, sin duda, es el principal país que tiene esta situación al borde. Y muchos han dicho que hay que negociar con Cuba. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos no va a negociar con Cuba, por lo que estoy observando últimamente. Se aplicó el artículo 3, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que ahora se puede demandar a empresas cubanas que están sobre propiedades de cubanos que huyeron de ese sistema. Vimos recientemente, Estados Unidos desconoció la nueva constitución cubana en esas elecciones. Estados Unidos también le ha colocado limitaciones a las visas de los cubanos y también el hecho de que ha dicho, bueno, cualquier barco que salga a Venezuela cargado de petróleo, recuerden que esas navieras pueden llevar sanciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, Cuba es importante en este momento. Cuba sabe que Venezuela podrá estar llena de petróleo en el subsuelo, pero si no hay el dinero, no hay el recurso, ni siquiera humano, no hay la inversión, no va a servir de nada para Cuba ese petróleo. Que Venezuela esté sumida en una total miseria. O sea, ¿tú crees que le va a salpicar a Cuba esta crisis? Como quiera le va a salpicar y va a ser peor. Sí. Pero no solamente a Cuba, Mariano. O sea, los países latinoamericanos, esta es una prueba para Venezuela, pero es una experiencia, ¿verdad?, para cualquiera de los otros países latinoamericanos. Porque recordemos cómo empieza el chavismo, cómo empieza la postura de Chávez,
40 años de democracia tuvo tu país. Sí, de los primeros fue. ¿Verdad? Sí. Pero la democracia se fue debilitando. Mientras Sudamérica estaba sumergida en dictadores, Venezuela estaba disfrutando de una democracia. Exacto, pero la democracia se fue debilitando. Sí. Los organismos se fueron debilitando en tu país. Sí. Entonces aparece un personaje como Chávez, ¿verdad? Que sí en ese momento Venezuela, en su mayoría, votó por él. Pero fíjate un detalle, ¿verdad? Yo he analizado... Las elecciones posteriores fueron muy diferentes a las elecciones primeras del presidente Chávez. Y no estoy poniéndolo a Chávez en una posición correcta. Al contrario, para mí más culpa tiene Chávez que Maduro, porque Maduro es el hijo de lo que aprendió, ¿no? Porque aprendió y si salió peor o no, pero bueno, ¿me entiendes? Le tocó vivir quizás el momento más horrible. Pero lo que quiero es retroceder 40 años de democracia. ¿Qué llevó a Venezuela a debilitarse tanto que le permite la entrada de un hombre como Chávez? Venezuela, una vez caída los precios del petróleo, su economía se ve afectada, porque es una economía directamente que depende de altos precios del petróleo. Ahí se toman las primeras decisiones difíciles, coyunturales y estructurales. Vamos a convertir a Venezuela en un país más allá que petrolero. Para eso vienen cambios fundamentales. El Estado tenía que vender empresas, el Estado tenía que de alguna forma recortar sus gastos y abrir completamente la economía más impuestos, algo que no estaba acostumbrado el venezolano a hacer. Entonces se desata, esas medidas tienen un impacto muy fuerte sobre la población. Estuvimos 2 años, que inclusive hasta el 40% del sistema bancario quebró a raíz de todos estos grandes subsidios en un Estado benefactor. Pero Venezuela se empezó a enrumbar. Después de esa caída tan fuerte, empezó un gran crecimiento económico real, puro. Venezuela estaba exportando, Venezuela se estaba diversificando. Ya llegó un momento que ya la mitad del presupuesto venezolano dependía del petróleo. Ya no era el 90%. Sí, había avances muy importantes. Y algunos decían que en 10 años Venezuela iba a tener una economía quizás ya, podríamos llamar, inicio de desarrollo. Pero con crecimiento del 9-10% que estaba experimentando. Con ese crecimiento económico del 9-10%, Hugo Chávez da el golpe de Estado. ¿Qué sucedió? Entonces, en ese golpe de Estado, lo colocan todos los canales de televisión, le dan una presencia impresionante, es decir, este es el hombre que dio el golpe de Estado y esto es por ahora y ya venimos más tarde y vamos a devolver y vamos a acabar con los corruptos. Ese fue el lenguaje de Hugo Chávez. Vamos a acabar con los corruptos. Pero el pueblo le creyó. Le creyó. Pero ¿sabes algo? Había algo en el pueblo, en esa atmósfera de todo Venezuela que le creyó al señor Chávez y lo apoyó al principio. Pero fíjate algo, vamos a la historia. Y esa experiencia, Mariano, perdóname, no se tiene que repetir si se recupera la libertad y la democracia en Venezuela. Porque sería catastrófico. El doble de la crisis que ahora ustedes están pasando. Que eso le pasó a Nicaragua actualmente. Así es, así es. Y no solo eso, no solo Venezuela, sino fíjate, toda la región mirando lo que le está sucediendo a Venezuela, que es una lección para todos los países de Latinoamérica. Y la región nuestra es muy limitada en recursos. Tenemos que hacer una pausa, Mariano, pero yo quiero que tú analices eso porque la experiencia de los demás países de Latinoamérica le tiene que servir, ¿verdad? Porque son lecciones aprendidas. Tú sabes que toda crisis deja una lección aprendida. No cambies el canal de tu televisor porque esto se va a poner buenísimo. Estamos con Mariano González Solís y regresamos en Punto y Coma. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1,89 con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en lo de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses
Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en losa 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tile Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punticoma. Gracias por estar sintonizado. Estoy con mi amigo, el señor Mariano González Solís. Mariano, te hice una pregunta ahí, las lecciones aprendidas, ¿verdad? Latinoamérica, viendo la experiencia de Venezuela. Venezuela lo habíamos analizado en el segmento anterior, 40 años de democracia. La experiencia de la ruptura cuando sale un hombre como el señor Chávez, ¿verdad? Y la gente le cree, aún como tú explicabas en tu análisis, recuperándose Venezuela. En esa misma coyuntura aparece un personaje, ¿verdad? De improviso, ¿no? Pero en su momento. Y el pueblo venezolano le cree. Estamos un poco recordando y haciendo un análisis, porque tenemos que hacerlo, Mariano. La crisis de Venezuela nos tiene que dejar una enseñanza a todo el que es latinoamericano y al mundo entero, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a seguir analizando eso. Tú me estabas explicando que en ese momento el pueblo lo apoya a Chávez. ¿Qué más sucedió? Empieza este proceso en el cual Chávez tiene un discurso, tú no tienes, porque un grupo de políticos te lo ha robado todo. Estos partidos te lo ha robado todo. Te lo ha robado todo. Por eso es que tú vives en miseria, por eso no tienes oportunidades. Y entonces esos políticos se han llevado tu dinero. Y miran cómo viven a cuenta de lo que le pertenece al pueblo de Venezuela. Se empezó a crear ese ambiente. Sí, los políticos nos han robado, la corrupción. Entonces la mentalidad era no pedir socialismo. La mentalidad era una mano dura, un militar que acabe con todos los políticos ladrones. Ese fue el pensamiento que Hugo Chávez logró insertar en el pensamiento venezolano. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Un hombre con carisma, un hombre que, eso a lo mejor lo puedes interpretar tú, trae la Biblia al discurso político venezolano. Que eso lo han hecho lamentablemente otros políticos que la utilizaron en contra de la humanidad por el poder tan impresionante que pero falsamente. Pero falsamente, pero el poder que tiene la Biblia es impresionante, Marco. Pero por supuesto. ¿Entiendes? Por supuesto. Tú eres hombre de Dios y tú sabes que definitivamente puedes sembrar mucha dicha y felicidad a través de la Biblia. Así es. Pero hay otros que no han utilizado. Trae esperanza. Sí, pero hay otros que no han utilizado en contra de Dios. En la historia siempre ha habido mucha gente que ha usado y sigue usando la Biblia, pero para beneficios negativos. Sí, te puedo nombrar Karl Marx. Así es. Adolfo Hitler. Y en nuestro continente Hugo Chávez, entre otros. Así es. Pero no me quiero desviar, eso es un tema bien interesante para debatir un día, ¿no? Del poder que tiene la Biblia, ¿no? Así es. Y todo mi respeto. Ahora, volviendo a Hugo Chávez, se presenta este individuo carismático con un discurso totalmente diferente, conecta con el pueblo y es eso. Los corruptos te han robado toda tu dicha, toda tu felicidad, toda tu prosperidad y hay que acabarlos. Inclusive yo me indigno y es cuando yo creo que ahí es donde yo decido salir de Venezuela, a pesar que yo nunca ejercí la política en Venezuela, cuando lo escucho a él decir, hay que freír en aceite la cabeza de los políticos. Yo digo, este señor se fue más allá. Es que me está mostrando un discurso de odio. Un predicamento de odio, violencia. que cruzó la línea. Cruzó la línea. Entonces yo decía, ¿qué va a ocurrir si ese discurso, este señor es presidente, lo lleva a cabo? No, imagínate. Yo no puede, eso no es la justicia que nosotros queremos. No. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso fue una de las rupturas que yo sentí del orden constitucional en Venezuela, del Estado de Derecho, y ya no más. Ok, pero Chávez gana unas elecciones, Marco, que cuando la comparamos con 5 años antes, en 1993, porque él gana en el 98, Chávez saca menos votos que el candidato que quedó segundo en aquellas elecciones. Y la ganó en el 98. Pero en las elecciones con Capriles, Chávez le gana legítimamente a Capriles. Sí, podemos decir que sí, pero... Después ya las cosas empiezan a variar. Y esta última elección de Maduro es un escándalo. Pero le gana entre comillas, porque varias personas que llevan las matemáticas, las estadísticas, etcétera, llegaron a detectar que el patrón electoral venezolano quizás estaba inflado en 5 o 6 millones de personas. ¿Tú crees eso? Entonces con 5 ¿Es posible? Es posible, porque Chávez ganó en muchos lugares con el 100% de los votos. Y yo creo que allí hay algo ya que te hace pensar. También dijeron que personas que votaron 10, ¿Tú estás hablando 11, de qué elección?
¿De cuál de Yo ellos? creo que todo esto comienza cuando viene el referéndum para sacar a Hugo Chávez, que él lo pierde, que lamentablemente Jimmy Carter lo convalida, el centro Carter dice que no, que todo fue legal, todo fue bien. Ahí hubo un quiebre. Ahí hubo un quiebre y yo creo que Chávez se da cuenta que ya no tiene el apoyo que lo llevó a la presidencia. Yo creo que en ese quiebre él ya perdió todo, legítimamente lo perdió. Sí. Entonces, a partir de ese momento, él empieza O sea, a manipular, a manejar ya. A manejar el gobierno y crear un sistema electoral que lo protegiera a su medida. Y pienso que Exacto. de repente de la noche a la mañana, o no a la noche a la mañana, en el transcurso de unos meses, un año, la población venezolana experimentó un gran crecimiento demográfico. De ser a lo mejor 22 millones de personas, pasó a 27 millones de personas. Que muchos decían, esto no puede ser. ¿Cómo va a crecer tan rápido una población de 5 millones? El punto es que quizás infló todo el patrón electoral. Pero Chávez conectó, a mí no me quedó la menor duda. No, y estamos las de bases acuerdo. pobres estaban con él. Al principio, ¿no? Más, Después ya manipulación, ¿no? más hizo crecer el Estado de una forma impresionante. Para todo, duplicó, triplicó las agencias, instituciones del Estado, desde la PDVSA, las productoras metalúrgicas, etcétera. Todas las empresas del Estado colapsaron, digamos, de tanta burocracia. Así es. Y esa burocracia votaba a favor de él, porque él tenía el control sobre el patrón electoral y sabía qué venezolano lo había apoyado o no en las votaciones. ¿En qué momento Cuba empieza a tener una injerencia fuerte y un asesoramiento completamente para el señor Chávez? Esa pregunta es bien importante, lo que acabas de decir. Porque Hugo Chávez renuncia a raíz que él da una orden frente a una protesta que se dirigía al Palacio Miraflores. El Palacio Miraflores es donde está la sede del Ejecutivo Nacional. Sí. El presidente ejerce funciones. Y allí se dirige esa marcha. Hablaban algunos de 1 millón de personas. Chávez, ante el temor, da la orden al ejército de parar esa marcha. Empiezan los primeros enfrentamientos, mueren personas. E inmediatamente el ejército se subleva y le dice a Chávez, no vamos a seguir tu orden, y paran las tanquetas alrededor del Palacio Miraflores. Así es. Chávez huye, dicen que hay una supuesta renuncia, él huye, pero a las 48 horas regresa al poder. Así es. ¿Quién lo regresa al poder? Fidel Castro. Yo creo que allí ya había una En deuda. ese momento interviene Fidel Castro. Interviene a través de la hija de Chávez, que lo llama y le dicen, tienen a mi papá secuestrado, tienen a mi papá capturado, lo han llevado para la isla de La Orchila, una base militar venezolana. Así es. Y Fidel Castro empieza a mover sus tentáculos dentro de Venezuela y inmediatamente la aviación se subleva a favor de Chávez. Para evitar una confrontación entre venezolanos, se rinde el ejército. La aviación toma el poder. Hugo Chávez regresa con el apoyo de Fidel Castro y Chávez empieza a dar que su nueva estrategia política va a ser el alicate. Es decir, presión, acabar con cualquier disidencia. Pero antes de implicar esa acción, Chávez llama a una supuesta reunión, unificación del Estado, pero mentira, era simplemente el ganar tiempo mientras el Estado opresor continuaba. Y ahí Fidel Castro toma ya el asesoramiento directo de Hugo Chávez, llegan más asesores cubanos, inteligencia, empieza el dominio en todas las instituciones del gobierno venezolano, desde las licencias de conducir, las notarías, los registros, pasaportes. Con cargo a darle petróleo. Exactamente. Y el aumento, eso es bien lo que acabas de mencionar, el aumento del compromiso venezolano de pagarle a Cuba ese tipo de servicio con 100.000 barriles de petróleo por día. En aquel momento quizás el barril de petróleo estaba superando los $100, una cantidad de dinero impresionante. Aparte que le estaba dando del petróleo de mejor calidad en Venezuela. Y algunos dicen que esa ayuda cubana se tradujo entre 50.000 a 70.000 cubanos que llegaron a Venezuela provenientes de órdenes de Fidel Castro. Y ahí fue la toma, en definitiva, de Cuba por parte de Venezuela. Ahí se entrega Chávez a Cuba. Sabiendo esto, Estados Unidos, ahora en la crisis que nos encontramos, tratando Estados Unidos de tener prioridad el tema de Venezuela para resolverlo, ¿qué crees que pueda salpicarle a Cuba, ya que Estados Unidos está serio para resolver este problema en Venezuela? ¿Cuál crees tú que pueda ser las consecuencias que agarre a Cuba y lo saque de esta situación o pueda romper ese subyugo con su pueblo, ¿no? Sí, Cuba ha tenido esa dictadura. Sí, Cuba ha tenido una política imperialista en nuestro continente. Muchísimos casos sobran, ¿no? Desde Perú, Chile, Colombia, Nicaragua, El Salvador,
muchísimo. Y fuera de nuestro territorio, bueno, desde Angola hasta Siria y más. Ahora, claro que Estados Unidos, tomando palabras del secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, dice, tenemos una troika de la maldad. Así es. Que se llama Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y atacando uno de esos tres ángulos, que en este caso creo que el primero que está atacando Estados Unidos y la comunidad internacional es Venezuela, se empieza a debilitar las otras dos. Cuba porque sin duda se beneficia del petróleo venezolano y Nicaragua... Que le acaban de suspender, ¿no? La acaban de suspender. Sí, la orden que dio Juan Guaidó con aprobación unánime, que esto es bien importante. Todas las órdenes y estrategias que está llevando adelante Juan Guaidó lo hace de forma unánime a través de la Asamblea Nacional, que es el único poder reconocido internacionalmente que fue electo por la población venezolana. Lo está haciendo bien, ¿verdad? Lo está haciendo bien. Yo creo que está bien articulado y muy responsable en las decisiones que está tomando. Está bien asesorado porque es bastante joven. Muy bien asesorado. Y yo a veces me pongo a observarlo, tratando de buscar como el lenguaje simbólico de lo que él está haciendo, y me parece interesante que se pone el pin de la bandera venezolana. ¿Sabes que es muy característico acá de ponerse la bandera americana, ¿no? Y también se coloca la mano en el corazón, algo que hacemos aquí los ciudadanos estadounidenses cuando escuchamos el himno. Sí, por supuesto. Y invoca todo el tiempo a Dios con respecto a Venezuela. Dios bendiga a Venezuela y Dios nos va a ayudar y Dios está con nosotros. Y utiliza palabras que me gustan, palabras como prosperidad, libertad, iniciativa. Sí, tiene un lenguaje y una postura muy correcta. Muy correcta. Para el momento, sobre todo. Muy conservadora, me atrevería yo a decir, inclusive. Salió, apareció ahí, ¿no? Yo digo que cayó del cielo. Nos lo mandaron, no sé, de la divina providencia. Yo no lo conocía. A mí me agarró de sorpresa. Y cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, wow, este muchacho tiene carisma, inteligente. Y se ha gigantado en este proceso. Y se ha conectado, pero con el pueblo, la aprobación de él está en el 90%. 90%. Es decir, Juan Guaidó dice tranquilamente en las calles, vamos a intervenir a Maduro a través de los militares. Externamente la gente dice, sí, vamos a hacerlo. Y yo creo que ese hombre ha recobrado la esperanza. Yo te voy a decir el caso de mi papá. Mi papá tiene 85 años de edad. Y cuando toda esta situación, le dije a mis padres, regrésense por favor, vengan para acá. ¿Y sabes lo que me dijo mi papá? No, este muchacho nos ha devuelto la esperanza y yo quiero ver ese proceso de la caída de la dictadura. ¡Wow! Increíble. Sí, ese muchacho le ha robado el corazón definitivamente a los venezolanos. Sigamos con Cuba. ¿Qué consecuencias puede tener Cuba en esta recuperación de Venezuela? Sí, Cuba es primordial. Cuba, si seguimos lo de la troika, seguimos las palabras del presidente, el primer hemisferio libre del mundo, sin duda no se va a quedar así. Las acciones que viene tomando el gobierno de Estados Unidos contra Cuba son contundentes. ¿Lo va a seguir presionando? Va a seguir presionando. Esta semana vino más medidas contra Cuba, desde el punto de vista de inmigración y ahora lo del embargo petrolero venezolano, que las compañías aseguradoras probablemente no se van a atrever de alguna forma a probar, a ayudar o a cubrir esos buques que van a transportar petróleo, que a lo mejor son buques norteamericanos, no sé, porque hasta eso perdió Venezuela con Maduro, los buques petroleros. Entonces hay esa situación. Y ¿sabes algo que me está recordando en este momento? Cuando tú me dijiste, Venezuela volverá a cometer el error en un futuro, como está pasando ahora con Nicaragua. Esperemos que no. Esperemos que Muchos países latinoamericanos aprendieron. Ustedes aprendieron de Velázquez Alvarado. A nosotros nos costó mucha sangre. Sendero Luminoso mató mucha gente. Y llegó hasta Lima. Y el gran bombardeo fue Tarata, el centro de Miraflores. El lugar más importante donde se mueve la economía en Lima. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso de agua. Y entró un hombre singular como Fujimori y en 3 años resolvió la crisis. En 3 años. Que nadie la pudo resolver. Cuando hay voluntad política, se logra. Que tuvo eso después unas consecuencias y después hubo un desborde, claro que lo hubo. Por algo está preso, ¿verdad? Sí. Y Vladimiro Montesinos también está preso. Pero tenemos que reconocer que entró un ingeniero que nadie lo conocía, un outsider, tipo Juan Guaidó, que nadie lo conocía, apareció de la noche a la mañana, le ganó a Vargas Llosa y en 3 años resolvió esa crisis. Fíjate qué analogía, ¿no? Y se dio el caso con los chilenos también. Pero Chile, pero Argentina, pero Bolivia, pero Ecuador observaba. Por eso te digo de que es importante que en este momento el continente observe lo que le está pasando a Venezuela. Son 20 años que empezó esta historia 20 así. años, pero acuérdate que había favores políticos y la región estaba de alguna manera como que encantada con esa serpiente del socialismo del siglo XXI.
que sentía que Hugo Chávez les daba el benefactor del petróleo y vamos a hacer una América unida. Y se alinearon esos gobiernos en Ecuador, Fíjate, en Bolivia, en Brasil. La matemática es bien sencilla, Mariano. 40 años de democracia, Venezuela, ¿verdad? Entendemos que Venezuela va a recuperar su democracia. Pero algo hizo Venezuela en esos 40 años, en la parte final, que entró un personaje como Chávez. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Cuando Venezuela recupere su democracia otra vez, ¿verdad? Pero te digo, Juan Guaidó es un presidente joven, pero qué bueno que viene un presidente joven, pero él va a ser transitorio. Vamos a usar nuestra imaginación. ¿Cuál es el lema de él? Que salga el usurpador, después dice elecciones, ¿verdad? Correcto. Ese es su eslogan siempre de él. Y su propósito, su meta. Su meta, sí. Ok, que salga el usurpador, entra a elecciones. Él va a estar un año, estará un año. Según la Constitución son 30 días, pero no va a estar 30 días porque eso se está cayendo a pedazos. Exactamente. Tiene que recuperar por lo menos en algo Venezuela, ¿verdad? Tiene que entrar la ayuda humanitaria, poner todo, como se dice, al día, limpiar la casa por lo menos, para que empiece unas elecciones nuevas. Eso no va a ser en 30 días. Solamente recuperar el sistema eléctrico son 3 años. El sistema eléctrico No venezolano creo que dure tanto tiempo. Porque la oposición lo va a sacar, lo va a pelear. Hay un detalle. Almagro ha dicho a la oposición, olvídense de elecciones. Ahí va a entrar Juan Guaidó y vamos a limpiar toda la casa. ¿Cuánto tiempo dura eso? Yo me atrevo a decir que 5 o 6 años. ¿Tú crees? Yo estaba escuchando a Luis Justi, que fue presidente de Petróleos Venezuela, eso cambiaría todo. Y dijo, necesito de 8 a 10 años para que otra vez la industria vuelva a estar como la habíamos dejado antes de Chávez. La industria petrolera. Y los organismos multilaterales no le van a dar un cheque a ningún gobernante de esto, porque saben que vamos a volver al chamorrazo, es decir, vamos a volver a lo que le está pasando a Nicaragua. A eso iba, porque entonces, ¿quiénes van a quedar como políticos? Capriles, la señora, ¿cómo se llama la señora? Corina Machado. Corina Machado. Leopoldo, ¿verdad? Y uno que otro más. Pero la pregunta, y esta es una pregunta que hay que hacérsela. Claro, ahora uno no se la hace. ¿Van a repetir lo de los 40 años? A mí me preocupa parte de esos políticos que están nombrados, porque ¿verdad? han sido señalados en más de una ocasión que tienen una afinidad con el gobierno. Estos políticos, por eso es que nunca se unieron en estos 20 años. No. Y fíjate que Estados Unidos no los buscó a ellos, no los toma en cuenta. Tampoco. Entonces tuvo que aparecer un hombre como Juan Guaidó, desconocido, limpio, joven, con una mentalidad diferente, para que él sea el líder para recuperar. Inclusive estuvo estudiando recientemente en la Universidad George Washington. Algo te dice eso. Vamos, lo estaban preparando. Es posible. Y en buena hora, ¿no? Buena hora. En buena hora. Sí, y lo hicieron muy bien. ¿Y lo hicieron bien? Hay un hermetismo muy grande en la Casa Blanca. Yo no he podido conseguir información así como de primera mano con respecto a Venezuela. La información que consigo es datos así que van saliendo sugerencias. Pero saber una fecha... Dentro de ese hermetismo, Marco Rubio sí sabía lo que estaba haciendo. Sí, bueno, sí, Marco Rubio, ahí está Díaz Balar también. Claro. Cuidado, sabe más que inclusive que el senador Marco Rubio. Es posible. Mauricio Claver, que es el estratega, que lo está llevando. Pero hay hermetismo muy fuerte. Pero, ¿la oposición está apoyando a Juan Guaidó? Sí, porque quieren ir de alguna forma a elecciones. Porque encuentran que es el único camino. Sí, el único camino, y entonces la figura de Juan Guaidó les va a llevar un proceso electoral para ellos retomar el poder. Porque les da el camino, les da el puente. Si eso ocurre, sí. Si Juan Guaidó le abre la puerta a esta oposición, al cabo de poco tiempo vuelve el chavismo otra vez. Entonces otra vez, porque el chavismo no va a desaparecer de Venezuela. No, bajo estas condiciones no va a desaparecer. No va a desaparecer. Tienen que fundarse nuevos partidos. Solamente va a entrar en una pausa y va a estar observando lo que la democracia va a hacer. Pero en algún momento, con la experiencia de los 40 años, se puede debilitar nuevamente. Claro. Y otra vez puede volver el chavismo a entrar. Claro, porque el momento que hay una crisis económica, una crisis social, es la oportunidad que tiene la izquierda, grupos radicales de entrar. Seguro. Y la van a aprovechar. Ahora, quizás, no sé, a lo mejor ocurre el caso de Malasia. Malasia pasó situaciones muy parecidas a Venezuela, 25 años de extrema izquierda, la gente se moría en las calles y a la final sacaron al dictador, y en su constitución está prohibido el socialismo. No sé si los venezolanos ¿llegarán a ese punto? No sé, ojalá Dios quiera. Yo me acuerdo que yo recientemente hablé con un venezolano muy cercano a Juan Guaidó, que está aquí en el exilio, y yo le dije, oye, si llegas al Congreso,
te voy a sugerir algo. ¿Por qué no toman aunque sea de inspiración la Constitución de Estados Unidos? Y se me quedó impactado. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí tienes el caso chileno, la tomaron de experiencia. Y fíjate el éxito de Chile, por ejemplo, y otros países. Es decir, y él me dijo, en esa conversación me dijo, yo creo que también lo importante es fundar nuevos partidos políticos, con nuevas caras, con nuevos líderes, y salir de todo esto que de alguna forma siempre estuvieron combinados con el gobierno de los chavistas. Sí, eso es primordial. También hay grupos de venezolanos, de la élite, de gran empresariado, que han sobrevivido a ese sistema, y uno se preguntará cómo es posible bajo un sistema socialista que ellos tengan unas ventas, un monopolio total de producción de alimentos, por ejemplo. O sea que hay un doble reto para Venezuela. Número uno, sacar al usurpador y recuperar la democracia. Y número dos, que es el reto aún mayor, sostenerse saludablemente en esa democracia. Sí, que no volvamos que entonces, exacto, pero de acuerdo a la experiencia de 40 años, no fue así. Pero yo sí creo que va a haber un cambio de estructura en Venezuela. Por eso algo tiene que hacer diferente. Almagro, el secretario de la OEA, lo ha dicho. Olvídense de elecciones. Ahí se va a quedar Juan Guaidó el tiempo que sea necesario. Inclusive yo me atrevo a decir que a lo mejor Juan Guaidó llama a lo que sería a la redacción de una nueva constitución. Porque ya está diciendo estos grupos de opositores. Corina. ¿Qué están diciendo ellos? No, tiene que convocar elecciones en 30 días. Porque así lo establece la constitución. 30 días. Entonces, ¿qué tenemos? A Diosdado Cabello Pero candidato. ¿tú crees que cuando ya pase esto, saquen al usurpador, pase un año, pasen 2 años, la oposición no se va a quedar tranquila? Pero Juan Guaidó va a ser el líder en ese momento y él va a tener la capacidad de conformar un equipo y llame su movimiento que probablemente electoralmente puede ganar. Y él sabrá cuáles son los que lo van a tener que ayudar en el próximo tiempo. Hay mucho trabajo para Venezuela. Sí. Mucho que hablar todavía de Venezuela. Mucho trabajo para Venezuela. Son 20 años. ¿Cuánto tiempo crees tú que se va a recuperar Venezuela? Algunos hablan 10 años, otros hablan quizás 2 generaciones de venezolanos. El chavismo, la mentalidad para del chavismo volver a la Venezuela no va antes. a desaparecer completamente. Pero el pueblo en general tiene un rechazo al sistema totalmente. No quieren saber de socialismo, no quieren saber del chavismo, de dictadores, no quieren. Y el otro punto es el poder militar. El poder militar ha ocupado todas las escenas institucionales del país. Entonces, ¿cómo sacar a ese grupo militares de la administración pública? Que es un caso que lo podemos ver en un programa. México está empezando ese proceso. López Obrador está de alguna forma inundando la administración pública mexicana de militares. Cuando el general Quetín Vidal, en esa larga noche de casi madrugada, ¿verdad?, atrapó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y lo descubrieron en la casa, que él estaba escondido con esta mujer que vivía en esta casa, que era una bailadora de ballet, ¿okay?, que lo escondía él. Y el grupo de inteligencia del general Quetín Vidal logró entrar y lo capturaron y comunicaron que lo tenían a él, que ya estaba, fue una noche histórica, recuerdo. Lo primero que este señor dijo fue: lo que hay acá, lo que hay en la mente de toda mi gente, eso no, ustedes me pueden apresar a mí, pero no van a poner prisionero el pensamiento de Sendero Luminoso. Hasta el día de hoy, ahora han instituido un partido político en el Perú. Tienen hasta un abogado muy famoso, que es el doctor Crespo, que los defiende y es parte de la estructura de organización. ¿Por qué te hago esta analogía, verdad? Te hago esta analogía porque el gran reto no es sacar al usurpador. El gran reto es sostener la democracia y cambiar la mentalidad de una generación de 20 años que solo lo único que conoce es el chavismo. Buen punto. ¿Es así o no? Sí. Cuando tú ves un muchacho venezolano mejor de 20, 25 años de edad, no sabe qué es democracia. Exacto. No ha vivido esta época. No, lo que ha escuchado referencias. Eso es todo. De sus padres. Y muchos criminales, muy inteligentes ellos, muy audaces, astutos, han podido gobernar y llevar sus planes desde las cárceles. Y esto no sería una excepción, que
que a lo mejor este grupo de gente intente después de unas décadas retomar, o quizás ni menos, ¿no? Menos tiempo. Pero sí creo que se necesita entonces unas bases sólidas en Venezuela, un plan de país a largo plazo y cómo ellos de alguna forma inmediata van a solucionar los problemas de medicina, de problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de alimentos, problemas de salario, de producción. Eso tiene que ser un plan inmediato. Y por supuesto, lograr de alguna forma que el comunismo no vuelva al poder, como lo hicieron también en Europa, ¿no? Que de alguna forma trataron de anular el nazismo, pero hay ciertos focos, por supuesto. Esto le ha afectado al continente. Imagínate, han entrado casi 700.000 personas la experiencia de Perú. Solamente en Perú, Colombia se habla de 2 millones. Brasil debe estar una cantidad parecida al Perú, Ecuador, hasta en Argentina. Hasta en Argentina. La gente llegando hasta caminando. Es un estado muy deplorable, lamentable. Y solamente yo digo también, Marco, si Venezuela estuviera bien, como en otras épocas, así es. Imagínate una Latinoamérica que ha crecido últimamente, que ha llevado constantemente más bienestar. ¿Le correspondía a Venezuela estar muy bien? Estaría mejor. En el momento del continente estaría mucho mejor. ¿Cuántos años de crecimiento lleva el Perú? 10 años a lo mejor, más. Pero si antes Venezuela, yo me acuerdo, era el Beverly Hills del continente. Y eso impulsaba a otras naciones que ese bienestar se influyera. Así es. Porque a lo mejor personas de otras naciones viviendo allí mandaban su dinero, su remesa a esos países. Venezuela mandaba muchos productos terminados a Colombia y se aprovechaba ese beneficio para todos. Y si, perdón, y si ahora tenemos el caso de una Venezuela con un continente latinoamericano que ha venido creciendo y sacando gente de la pobreza, sin duda va a ser un gran motor, un gran impulso. Oramos para que Venezuela sea libre. Y tú, venezolano que nos escuchas, tú, venezolana que nos estás escuchando, creemos que tu país va a obtener la libertad. Pero es correcto, es justo. Y qué mejor con un hombre que también es venezolano, no solamente un hombre de política, ¿verdad? Un analista de muchos años en política, sino un hombre que su corazón, su sangre es venezolana. Hacer un análisis justo, ¿verdad? De cómo sería esta recuperación y cuáles serían las estrategias para mantener sólido a Venezuela. Porque el gran reto no solamente es recuperar a Venezuela libre, sino que cambiar la mentalidad y cambiar todas las estructuras para organizarse mejor, para tener una democracia sólida. Va a ser un gran trabajo el que le espera a Venezuela, Mariano. ¿Sabes? Yo tengo una teoría. Yo a veces digo que el problema de Venezuela es espiritual, que está tomado quizás por unas fuerzas del mal, demoníacas, así lo sabe. Entonces también es justo seguir orando por Venezuela y declarando y creyendo que Dios va a romper esas cadenas. Exactamente. Yo creo va que a romper esas ligaduras. allí tiene que ser parte de la solución. Es más que... Eso es más efectivo. Sí, es más que a lo mejor llevar dinero, más que una apertura o balas, o lo que tú quieras. Yo estoy seguro que Venezuela en este momento está tomado por fuerza. Por eso es que entonces Dios permite un hombre como Juan Guaidó que aparezca así de la nada. ¿Te acuerdas cómo comencé esta locución diciéndote el gobierno de Estados Unidos está alineado? Eso no es casualidad. Te dije, Juan Guaidó cayó del cielo. Yo no creo que esto sea casualidad. No existe la casualidad realmente. Sí, es verdad. Mariano, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Muy bien, y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.